Jóvenes, buenos días. Deseándole buen inicio de semana a todos ustedes. Y, y bien, el día de ayer han tenido una actividad importante todos ustedes. Espero les haya podido ir muy bien. Y si algo de repente no resultó como se había planeado, aún estamos a tiempo para poder corregir seguramente algunos errores, algunas dificultades que se nos ha presentado el día de ayer en el examen. Aún falta mucho y es todavía el momento adecuado para poder corregir esos errores, que siempre los va a haber. Nada es perfecto, jóvenes. Hay que, precisamente en nuestro proceso de hacernos profesionales, vamos quedándonos con lo positivo y lo que no contribuya a esa formación, lo vamos dejando de lado o lo vamos mejorando, ¿no? Lo vamos perfeccionando. Bien, y esperemos pues que en las siguientes evaluaciones le vaya mucho mejor a los que les ha ido bien y a los que de repente han tenido por ahí algún altibajo, puedan superarlos. Bueno, empezamos jóvenes nuestra cuarta semana con nuestro curso de economía y lo hacemos pues de esta plataforma administrada por nuestro centro preuniversitario de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy vamos a ver ya lo que para muchos representa uno de los modelos aún que nos permite entender la realidad en que nos encontramos y otros manifiestan que ya esa realidad en la cual van a surgir estos planteamientos de teorías y modelos económicos, hoy en día ya eso ha cambiado totalmente. Entonces, habría que, de todas maneras, compartir estos conocimientos para que luego, al momento de tener un espacio para poder evaluar, para poder hacer algún comentario, para poder hacer alguna reflexión, que lamentablemente en una hora no la podemos hacer, simplemente un comentario muy general, en lo que sí, como les manifiesto, son modelos que, si bien es cierto, siguen siendo impartidos en las diversas universidades del mundo. Ya varios de ellos han entrado hace varios años atrás a una profunda reflexión y en cierto modo hasta un ya abierto cuestionamiento, a una abierta crítica. Entonces, la ciencia económica como una ciencia dinámica, una ciencia cuyos hechos o fenómenos responden a la interdependencia de nosotros los seres humanos, indudablemente que estamos siempre viendo en ella muchos cambios. Entonces, el modelo que hoy vamos a desarrollar todavía es parte de esa estructura de mercados que en teoría nos va a permitir acercarnos un poco a la realidad. Como sabemos y lo dijimos en sesiones anteriores, hablar de mercados implica básicamente, en términos teóricos, ubicarnos en aquellos mercados de competencia perfecta y aquellos mercados de competencia imperfecta, ¿no? Entonces, hoy vamos precisamente a desarrollar el modelo de mercado de competencia perfecta. Es un modelo de mercado que es cierto, ¿no? Va a ser un poco complicado que encontremos algunos ejemplos de manera directa en la realidad, pero que sin embargo nos permite en estos modelos aún entender un poco esta realidad en la que nos encontramos. El modelo de mercado de competencia perfecta, ¿no? De competencia perfecta, se va a basar en un mundo, en una realidad en la que, por ejemplo, los agentes económicos que veíamos la semana pasada, familias, empresas, gobiernos y los demás países del mundo, todos los que podemos tomar decisiones en los mercados, pues esas decisiones son adecuadas, son racionales, que siempre van a apuntar a que hagamos las cosas de manera eficiente y que optimicemos los recursos. Esos son, en principio, algunos planteamientos de lo que significa comportarse racionalmente, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante para poder entender un mercado de competencia perfecta. Por otro lado, un mercado de competencia perfecta donde vamos a estudiar el día de hoy la oferta y la demanda,
Se supone que en ese mercado eh, hay una atomización de dicho mercado. ¿Qué significa que el mercado esté atomizado? Que hay muchas empresas y muchas familias. Hay muchos productores y hay muchos consumidores. Sin embargo, ninguno de los productores, ni mucho menos ninguna de las familias, tiene la capacidad suficiente para terminar imponiendo sus condiciones, como sí sucede en el mundo real. Hay empresas que dominan mercados. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Amazon, domina el mercado de comercio electrónico no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Aquí en nuestro país, Sedapal, en lo que es Lima, Callao, domina el mercado de agua potable. O también Donofrio, ya que estamos en temporada de verano. No, no es la única marca de helados que consumimos, pero sí Donofrio es la empresa que domina el mercado de helados, con más del 70% de la demanda que se genera en ese mercado la atiende Donofrio. Entonces son los helados que más consumimos. Y la otra parte, indudablemente, que es atendida por otras marcas de helados, tanto aquí en Lima, Callao, como en las regiones. Bueno, y así podríamos seguir dando un sinnúmero de casos, de ejemplos de empresas que dominan su mercado. No, este modelo que vamos a estudiar hoy, el de la competencia perfecta, no tiene esas características. Más bien el supuesto es de que, repito, hay muchos productores y muchos consumidores. En el caso de los productores, cada uno de ellos tiene una empresa pequeña. Es pequeña la empresa para descartar la posibilidad de que si fuese grande una, por lo menos de estas empresas, sí podría tener capacidad de dominio, de concentración, ¿no? De el mercado y hasta de poder obtener alguna ventaja. No, todas las empresas tienen que ser pequeñas para que ninguna de ellas tenga la capacidad suficiente de dominar el mercado. Igualmente las familias no tienen esa capacidad de dominar mercado. Por eso se dice que el mercado de competencia, tanto las empresas como las familias, lo único que hacemos es tomar lo que el mercado nos ofrece, tomar lo que el mercado nos brinda, en tema del producto y sus características, en tema de precios y muchos factores más. Eso se llama atomización del mercado. Luego también en el mercado de competencia el precio no lo determina ni el productor ni el consumidor, justamente porque no tienen esa capacidad como sí lo puede hacer una empresa que concentra su mercado, por ejemplo, monopólica. Acá no, no estamos hablando de monopolios, por lo tanto, ninguna familia, ninguna empresa pueden imponer precios o alguna otra condición. Lo otro es que el mercado de competencia es de libre acceso, tanto para la entrada como para la salida. Si lo vemos por el lado del productor, si lo vemos por el lado del productor, el productor, el empresario tiene facilidad absoluta para entrar al mercado si es que el mercado le ofrece ganancias. Ningún productor en su sano juicio, ningún productor racional va a querer entrar a un mercado donde hay pérdidas. Eso jamás. El modelo no lo tolera. Entonces, el productor que quiere ingresar al mercado bajo estas condiciones de competencia, lo hace porque el mercado ya le dio señales, ya le ha dado la información suficiente para enterarse de que en el mercado hay ganancias, hay beneficios. Y por eso un productor puede estar entrando a ese mercado y lo va a hacer porque hay absoluta libertad para poder hacerlo. ¿Ya? Igualmente, si un productor observa que el mercado ya no le ofrece las ganancias que esperaba, recuerde que en una sesión anterior decíamos el productor racional busca optimizar ganancias. ¿Ya? Entonces, si esas ganancias ya van disminuyendo y no son las mejores, no son las máximas ganancias, entonces el productor se puede retirar del mercado para buscar otro mercado donde sí pueda cubrir todas sus expectativas de rentabilidad, de maximizar ganancias. Y como quiera que hay libertad para entrar o salir del mercado, también un productor que vea que ya el mercado no le ofrece ganancias se va a retirar. Nadie se lo va a impedir. Así que acá el productor puede entrar o salir cuando así lo decida. Por el lado de los consumidores ocurre algo similar. El consumidor que ve que ese mercado le puede ofrecer satisfacer su necesidad de manera plena, recuerden ustedes el tema de necesidades, entonces la teoría económica sostiene que un consumidor debe de satisfacer plenamente su necesidad, lo que se traduce en una máxima utilidad. La utilidad tiene que ser máxima para el consumidor y podamos entender de que ha cubierto plenamente esa necesidad.
Entonces, si el mercado le ofrece maximizar su utilidad, el consumidor va a ingresar al mercado. Y si hay un consumidor dentro del mercado y si observa, no siente que ya el mercado no cubre todas sus expectativas en términos de utilidad, de satisfacción de su necesidad, entonces se retira. Se retira. A eso se le llama libertad, libertad económica, libertad para entrar o para salir del mercado, tanto por el lado del productor como por el lado del consumidor, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Este es un mercado donde también, ¿no? Tenemos que la información es simétrica, simétrica, simetría, igualdad, ¿no? Homogeneidad, lo que significa que el productor y el consumidor tienen toda la información a la mano, tienen acceso a la información. Nadie guarda, nadie esconde, nadie manipula, nadie trafica con la información, nadie termina siendo poco transparente en este mercado. La información está a la mano de todos los consumidores y de todos los productores, para que cada uno de ellos pueda tomar la mejor decisión, porque ser racional en un mercado también significa que teniendo la información suficiente podemos optar por la mejor alternativa y decidir bien, ¿no? Realizar la mejor elección. Entonces, la información simétrica es también un supuesto del mercado de competencia, ¿no? Y bajo estos supuestos vamos a estudiar el comportamiento del productor y luego el comportamiento del consumidor, lo que significa que primero vamos a estudiar la oferta y luego la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta, jóvenes, son las distintas cantidades de un producto, de un bien o de un servicio que el empresario, el productor, el ofertante está dispuesto a llevar al mercado a los diferentes precios, ¿no? Por ejemplo, el mercado de uvas, esa fruta un poco de temporada en estos meses. Entonces, el productor de uvas, él va a llevar diferentes cantidades de este producto, de esta fruta al mercado, lógicamente de uvas, a los diferentes precios que el mercado vaya determinando, ¿no? Entonces ahí, a esas distintas cantidades que durante un periodo, ese periodo puede ser tan corto como también tan prolongado. La oferta la podríamos evaluar en un día y también la podríamos evaluar en una semana o en un mes o en 10 años. Entonces, cuando vamos viendo que el productor, ¿no? En cada instante que así el mercado se lo permita, lleva una determinada cantidad de uvas, si sumamos esas cantidades durante un periodo, ese va a ser la oferta. Si, por ejemplo, durante una semana, ¿no? Vamos a cortar la semana solamente a 4 días, por el tiempo que no tenemos mucho. Entonces, digamos, lunes el productor llevó 50 kilos de uvas, el día martes llevó 30 kilos, el día miércoles llevó 60 kilos y el día jueves llevó 10 kilos, ¿no? ¿Por qué lleva diferentes cantidades del producto valga la redundancia, empresario que produce uvas? Porque ahí también deberá tomar en cuenta una serie de factores, ya lo vamos a ver. Y uno de los principales factores que el productor toma en cuenta es el precio, para llevar menos o mayor cantidad de uvas. Pero la suma de esas diferentes cantidades que durante 4 días llevó al mercado, ese será su oferta de uvas. Por eso, reitero, la oferta son las diferentes cantidades de un bien que el productor está dispuesto a llevar al mercado a los diferentes precios durante un periodo. Para nuestro ejemplo sencillo, el periodo ha sido de 4 días, ¿no? Que le hemos llamado semana. ¿Ya? Entonces, ahí está. Lo ilustra mejor esa gráfica, donde vemos que aquí en el eje vertical, eje de las ordenadas, están los precios, eje de las abscisas, ¿no? Eje horizontal están las cantidades. Bueno, acá han utilizado otro producto, es el café, tazas de café, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, se entiende que cuando el precio va subiendo, el productor de taza de café va ofreciendo un mayor número del producto. Y aquí en la tabla se ve ese comportamiento, como cuando el precio es 2, lleva
la mayor cantidad a ofertar, ¿no? 6,6 millones de tazas de café. Bueno, así en estas unidades han puesto en este gráfico. Y conforme el precio de la taza de café va disminuyendo también la cantidad ofertada por parte de este productor de tazas de café. Y así se va a dar en el mercado cuando el productor quiere ingresar al mercado para poder participar. A mayor precio, mayor cantidad que él llevará para ofertar, para vender, y a menor precio, menor cantidad ofertada. Hay, por lo tanto, una relación directa entre los precios y las cantidades que el productor desea, pues, ofrecer. Por eso es que aquí aprovecho para hacer la diferencia entre lo que es oferta y lo que es cantidad ofertada. La oferta, ya lo dije, son todas las cantidades que el productor va a ofrecer en un periodo, ¿ya? En un periodo. Bueno, aquí tenemos diferentes cantidades de taza de café. Si vamos sumando esas cantidades de taza de café, obtenemos la totalidad de taza de café durante un periodo. Por eso es que cuando vemos gráficamente el comportamiento del productor, vamos a decir que toda esta curva, toda esta función que se ha graficado en base a esas cantidades, representa la oferta de taza de café. Mientras que la cantidad ofertada de taza de café es solamente uno de los varios puntos que se generaron. Aquí, por ejemplo, tenemos en este punto que señalo, la cantidad ofertada de taza de café, ¿cuánto sería? No, como dos, o en este caso 2 millones de tazas de café. Pero si me refiero a este otro punto, ¿cuál sería la cantidad ofertada en este otro momento? Porque ya es otro momento, ya es otro instante, ¿no? En este mercado. De repente acá era el mes de abril, acá a lo mejor ya es el mes de, digamos, de agosto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que para ese otro momento, cuando el precio es 1,25, la cantidad de tazas de café es 4,8 millones de tazas de café, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Las ofertas son la suma de todas las cantidades ofertadas durante un periodo, mientras que la cantidad ofertada es un instante, es un momento en ese mercado, ¿no? Es una sola cantidad, ¿ya? Lo hago de una vez esta aclaración, establezco la diferencia para que no nos confundamos luego en creer que la ley de la oferta es igual que la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Caramba, hay hasta libros que se equivocan, ¿no? Porque quienes los escriben no tienen muy claras esas definiciones. Y a veces, si es que no tenemos claridad en los conceptos, de repente revisamos un libro y también terminamos confundidos, ¿ya? Eso sucede. No crean que porque viene en un libro lo que ahí se menciona ya es todo correcto, ¿ya? A ver, el productor, el ofertante. Aquí solamente hemos anotado algunos de los factores, variables o determinantes que establecen o van influyendo en su comportamiento. ¿Cuáles van a ser algunos de esos factores? El precio del producto, el precio del bien, el precio del servicio. El empresario cuando ve que en el mercado el precio sube, él se anima y quiere llevar al mercado una mayor cantidad del producto que puede ser taza de café, puede ser uvas, puede ser pan, lo que fuese. Ahora también, cuando el precio baja, el productor se desanima, ¿no? El productor tiende a llevar menos cantidad al mercado. Ahora, el precio de materia prima e insumos es lo que también podríamos llamar los costos de producción. Todo empresario tiene que asumir un costo de producción, que es el desembolso en dinero para poder adquirir todo lo que requiere y pueda desarrollar el proceso productivo. Entonces ahí tenemos, si es de repente un productor de uvas, va a requerir fertilizantes, va a requerir agua, va a requerir insecticidas, pesticidas, va a requerir una serie de insumos para poder obtener un mejor resultado de su actividad, ¿no? Entonces, por eso es que algunos precios de ciertos productos agrícolas en los meses anteriores también subían, por ejemplo, aquí en nuestro país. Porque aquí en Perú, por ejemplo, no producimos fertilizantes, no producimos fertilizantes, ¿no? La única importante planta de fertilizantes que hubo fue allá en el norte, en la región Piura, en la provincia de Talara. Ahí había una planta de fertilizantes, pero por no sé qué intereses, no la promovieron y desapareció.
nada más por el único hecho de que era una empresa vinculada a Petroperú y como para algunos todo lo que viene del Estado no sirve, la desaparecieron los gobiernos anteriores del que actualmente tenemos. Y ahora tenemos que depender 100% de los fertilizantes que importamos. Inclusive, ¿no? La familia Hochil, una familia de empresarios peruanos, dueños de la cementera en el norte del país, allí en Pacasmayo, Cemento Pacasmayo, también han cogido el proyecto que tenemos allí en Bayóvar, la explotación de fosfatos, ¿no? Y los fosfatos es una materia prima importantísima para producir fertilizantes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso dejan esos fosfatos para poderlos aprovechar en nuestro país y en el Perú pueda haber una industria de fertilizantes y promover una mejor agricultura? No, están sacando esos fosfatos y principalmente se lo estaban llevando a la India. Se exportan los fosfatos de Bayóvar, Piura, a la India. Y Perú tiene uno de los principales yacimientos, una de las principales reservas de fosfatos a nivel mundial, ahí en Bayóvar, Piura. Algo así como el litio en la región del altiplano en Puno, entre Puno y Bolivia. Por eso que tanto Bolivia como Perú tienen la posibilidad de tener una producción de litio no única en el mundo porque se estima que son reservas entre las más grandes del mundo que tienen estos dos países, Perú, Bolivia. Y el hito también va a ser importantísimo para impulsar la industria, ¿no?, de automotriz, pero ya no esa industria automotriz basada en producir vehículos que consuman combustibles altamente contaminantes como el petróleo, sino que el litio, materia prima importantísima para producir las baterías, ¿no?, y otros artefactos eléctricos que van a necesitar las empresas de la industria automotriz a nivel mundial para impulsar, ¿no?, la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Ah? Interesante, ¿no? Pero siempre hemos tenido gobiernos que han aprobado leyes o proyectos y nuestras materias primas han terminado mayormente siendo beneficiosas para otras economías, para otros países. Igual está pasando con los fosfatos de Bayóvar, ¿no? Mientras nosotros tenemos luego que importar fertilizantes, ¿no?, que nos cuesta mucho y cuando sube el precio del dólar, peor, se perjudican los agricultores y al final tenemos que ir a los mercados a comprar verduras, frutas a un mayor precio, porque dependemos de esas importaciones, ¿no? Y el empresario, él no se hace problemas. Cuando la materia prima, los insumos, sus precios se elevan, ¿quién finalmente asume ese mayor precio? Nosotros, los consumidores, al comprar verdura, al comprar fruta, al comprar el pollo, al comprar, etcétera, porque el pollo también es algo similar. El precio de la mano de obra, el precio de la mano de obra también. El precio de la mano de obra es pues la fuerza de trabajo, es el trabajo que nosotros vamos a ofertar cuando ya consideremos que estamos debidamente preparados para poder ingresar al mercado laboral. También para la empresa es un costo, lógicamente, ¿ya? El precio del capital, aquí podríamos entender el precio del capital de dos maneras. Primero, como un costo financiero, si es que el empresario va a un banco o al mercado financiero en general a pedir un crédito para poder producir. Ahí va a tener que asumir el precio del capital, que es la tasa de interés. O también podríamos entender precio de capital como el costo de comprar una máquina si es que nos referimos al capital físico, porque hay dos maneras de entender el capital, como capital financiero, como capital físico. ¿Ya? La tecnología también, ¿no? ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Que las empresas que tienen mejor tecnología son las que más ofertan y las que tienen menor tecnología las que menos ofertan. ¿Qué duda cabe? Por eso hoy en día, en los países donde se produce tecnología, la oferta es mayor y de mayor calidad, porque una nueva tecnología no solamente te va a permitir ofertar más, sino que el producto que se va a ofertar es de mayor calidad. Por eso es importantísimo que en los países se produzca ciencia y se produzca tecnología, ¿no? ¿Y qué fue del proyectito que nos prometió el señor Castillo?
El Ministerio de Tecnología, o mejor dicho, de Ciencia y Tecnología, ¿dónde está? O como alguien dije, o como alguien dijo, ¿dónde está? ¿No? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tanto falta nos hace como país. ¿Eh? Quien hoy en día genera ciencia, genera tecnología, lidera el mundo, ¿no? Va a la vanguardia del mundo. Por no tener tecnología, Perú, por no tener tecnología, ni siquiera nos han mirado, únicamente nos han visto para poder consumir vacunas, pero ni siquiera nos han mirado para participar en la cadena de valor a nivel mundial para ofertar vacunas, porque no tenemos ni siquiera tecnología para, aunque sea, producir las tapitas de los frasquitos donde viene la vacuna. Ni siquiera para eso nos han llamado, porque saben que no lo hacemos. Esa es nuestra realidad. Ni siquiera producimos frasquitos estériles, porque tampoco no es cuestión de ir y reciclar un poco de vidrio, ¿no? Y fabricar los frasquitos. No, en la industria farmacéutica esos frasquitos tienen que estar altamente esterilizados para que luego ahí se pueda vertir la vacuna, ¿no? Pero ni siquiera eso podemos producir. Para lo único que nos han llamado es para consumir las vacunas, pero no para ofertar, no para ser parte de esa cadena de valor que viene ofertando las vacunas a nivel mundial, como si han convocado a México, a Brasil, a Chile, a Argentina y hasta a Colombia ha sido convocada para participar en estas cadenas de valor a nivel mundial. Porque no piense que la Pfizer sola lo está haciendo todo, por favor. Ellos hacen también alianzas estratégicas y la Pfizer lo ha hecho, ¿no? Sobre todo con empresas farmacéuticas de la India, porque la India en estos últimos años ha dado un impulso fuerte a su industria farmacéutica y ahí están haciendo alianzas estratégicas para poder producir los miles de millones de vacunas que el mundo necesita. ¿Ustedes creen que Pfizer lo está haciendo solo? Es toda una cadena de valor a nivel mundial. ¿Y Perú? ¿Perú? ¿Perú? ¿Dónde estás, Perú? No tenemos tecnología, pues. ¿Ya? Impuestos. También, pues, es parte de, los empresarios le dicen costo, ¿no? Costo de producción. Bueno, sí, se puede de alguna manera considerar como tales, ¿no? En que la empresa cuando declara su actividad, indudablemente que tiene que pagar pues sus respectivos impuestos, ¿no? Y ahí está el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo. Si bien es cierto, la empresa no es la que paga directamente el impuesto, pero por lo menos lo retiene, es el IGB, el impuesto general a las ventas, o puede ser también el impuesto transitorio a los activos netos, el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera, ¿ya? Son los impuestos que, bueno, también van a, de alguna manera, afectar la estructura de costo de cualquier empresa. La competencia también es un factor que influye en el empresario. A mayor número de empresas, más pues competencia. Menos número de empresas, menos competencia. Y en función a eso, también cada empresa va a decidir cómo se comportará en el mercado. Bueno, ahí hay algunas noticias que ustedes pueden, al leerlas, recrear lo que estamos describiendo y explicando. Y acá tenemos la ley de la oferta. Lo que ya habíamos inclusive ahí anunciado, ¿no? Que hay una relación directa entre los precios y las cantidades ofertadas. Y ya sabemos qué es cantidad ofertada y ya sabemos qué es oferta. No nos confundamos. Entonces, cuando sube el precio, se incrementa la cantidad ofertada. La cantidad ofertada, no se confunda. Cuando el precio baja, baja la cantidad ofertada. Relación directa entre los precios y las cantidades ofertadas. Ahora, esta expresión o relaciones podríamos sintetizarla en una función. Y como sabemos, una función es una relación de dependencia, ¿no? En donde una variable depende de otra variable o de otras variables. Aquí tenemos esa expresión no funcional, esa relación funcional. Y decimos la cantidad ofertada de un producto cualquiera, ¿no? Por eso ponemos ahí X, ¿no? X puede ser pan, X puede ser aceite, X puede ser pollo, X puede ser zapatillas, en fin,
¿no? La cantidad ofertada de algún bien o servicio está en función del precio, porque aquí estamos resumiendo, ¿no? Esta expresión para poderla entender rápidamente. Sabemos muy bien que la oferta de un empresario puede depender, aparte del precio, de, como acabamos de ver, de sus costos de producción. Puede depender del clima, puede depender puede depender igualmente de la política tributaria de un gobierno, etcétera. Pero aquí, para resumir, para simplificar esa realidad, vamos a suponer que las cantidades que un empresario ofrece única y exclusivamente depende del precio. Y como acá lo hemos visto, cuando el precio sube, también sube la cantidad ofertada por parte del productor. Cuando el precio baja, es un desincentivo para el empresario porque él va a llevar menos cantidad a tratar de vender en el mercado. Esa es la función oferta. Ahora, aquí también, mediante estos gráficos, veamos lo que puede suceder. Cambios en la cantidad ofertada y cambios en la oferta. Por eso, repito, insisto, por eso debe usted tener claridad en que una cosa es cantidad ofertada y otra cosa es oferta, porque si vas a pensar que es lo mismo, pues terminarás confundiendo todo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cambios en la cantidad ofertada, es porque si partimos de una función oferta, cuyo gráfico es de esta forma, ¿no? Con una pendiente positiva, ya usted eso lo sabe muy bien porque, caramba, usted domina sus conceptos matemáticos mejor del que habla, ¿no? Seguramente. Entonces acá estamos viendo, ¿no? La expresión gráfica de una función es a través de esa, ¿no?, curva que nosotros en economía le llamamos curva de oferta, y pues ahí usualmente la curva de oferta es siempre de pendiente positiva. Entonces aquí podemos ver que si, por ejemplo, partimos del punto A de este punto a un determinado precio como el precio P sub 0 y a una determinada cantidad como la cantidad Q sub 0, podemos notar que si el precio sube, la cantidad ofertada también sube. Y si el precio baja, la cantidad ofertada también baja, ¿no? Esa es la ley de la oferta, ¿no? Y a esto le llamamos cambios en la cantidad ofertada. Y en el mercado hay solamente una razón, hay solamente un factor, ¿no?, que hará que eso se genere. ¿Cuál es ese factor? El precio. Cuando cambia el precio, cambia la cantidad ofertada. Jóvenes, pero si en el mercado cambia cualquier otro factor que no sea el precio, cambian los salarios, cambia el precio de las materias primas, cambia el clima, cambia el número de empresas, etcétera. Si cambia cualquier otro factor que no sea el precio, lo que vamos a tener son cambios en la oferta. Y cuando yo digo cambios en la oferta es porque partiendo de una función oferta, si se da un cambio en la oferta es porque esta curva se tendrá que desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Correcto? Si va hacia la derecha, la oferta aumenta. Si va hacia la izquierda, la oferta disminuye. Por ejemplo, cuando en el mercado se reducen los costos de producción, se reducen los costos de producción. Entonces, la empresa produce más, ¿no? La empresa va a ofertar más. Su curva de oferta se va a ir hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si viene un gobierno y dice, le vamos a aplicar más impuestos a las empresas? Los primeros en reaccionar y no tan bien van a ser lógicamente los empresarios, ¿ya? Por eso es que cuando el gobierno semanas atrás anunció reformas tributarias, ciertos sectores desde el Congreso mismo y lógicamente los gremios empresariales dijeron no, no estamos en condiciones de hacer reformas tributarias y menos en esta situación de emergencia. Señor gobierno, señor Castillo, señor Pedro Franque, ministro de Economía, no mencione reformas tributarias. No estamos en estos momentos para eso, para pagar más impuestos, porque esa era la intención, ¿no? Mejorar ahí, según el gobierno, la recaudación, incrementando algunos impuestos, pero los empresarios, de hecho, que ellos iban a decir, no, si hay más impuestos, vamos a producir menos. Y en esta situación de reactivación económica no es lo más adecuado. Y en realidad, en buena parte tienen razón, tienen razón. Una reforma tributaria se trabaja en una situación de estabilidad económica.
¿Cómo vas a pretender incrementar impuestos en plena pandemia? No es el momento. Que el Estado Perón y por lo tanto todos nosotros para mejorar la situación del país requerimos que el gobierno, el Estado recaude más, por supuesto, sobre todo sabiendo que hay mucha evasión tributaria, pero no es el momento, no es el momento. Salgamos de esto y luego sí, ya se puede, ¿no?, impulsar reformas tributarias en el país. ¿Ya? Ahora, la demanda, entonces acá tenemos, ¿no? La demanda es pues ya ver el comportamiento perdón, del consumidor, del demandante, del comprador, de las familias. Y de manera similar, así como decíamos que la oferta son diferentes cantidades que un empresario va a llevar de su producto al mercado a los diferentes precios en un periodo, en cuanto a la demanda la definimos de manera similar, pero ahora con respecto al consumidor. Y vamos a decir que la demanda son también esas diferentes cantidades que un consumidor está dispuesto a adquirir a los diferentes precios durante un periodo. Durante un periodo. ¿Sí? Entonces, por eso es que, si por ejemplo hablamos del mercado, digamos, el mercado de polos, ¿no? El mercado de polos, ¿ya? Vamos a suponer que en este mes de enero un jovencito fue al mercado de polos y se ha comprado 2 polos, ¿ya? En el mes de febrero, como según Cenami, el calor va a ser más intenso. Oiga, según Cenami, este verano vamos a llegar aquí en Lima a los 30 grados, ¿no? A los 30 grados de temperatura, ¿ya? Entonces, de repente eso nos va a obligar a que febrero, marzo, utilicemos ropa más ligera, ¿no? Propia para esa temporada y para el calor intenso que según Cenami vamos a tener que afrontar en este verano. No, y de repente en febrero este jovencito compró 3 polos. De repente en marzo compró 4. En abril compró solamente uno, ¿no? Entonces, ¿qué lo lleva? ¿Qué lo lleva a que él se comporte de esa manera? ¿No? A que probablemente él está tomando sus decisiones en función al precio de los polos, o quizás al clima, a la temporada, verano. Porque vamos a ver que el consumidor, al igual que el productor, tomará en cuenta el precio y otros factores para que pueda decidir qué hacer en el mercado. Pero lo que tenemos que rescatar acá es que ese diferente número de polos que ha ido comprando mes a mes, ¿no? Si sumamos esas cantidades de mes a mes, ¿no? En estos meses que hemos dicho enero, abril, esa sería la demanda de polos para este consumidor de polos, para ese jovencito. Esa sería la demanda. Las diferentes cantidades de polos que él ha comprado mes a mes a diferentes precios durante un periodo. El periodo ha sido de 4 meses. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, de una vez, cantidad demandada. Ya se nos hace sencillo porque hemos entendido la parte de la oferta. La cantidad demandada es una de las cantidades de polos que este jovencito adquirió en un mes específico, en un mes en particular, ¿no? Sí, de ese periodo. De repente la cantidad que compró en el mes de abril, o quizás la cantidad que compró este mes de enero, ¿no? Pero esa cantidad puntual, ¿no?, que él generó en comprar polos en ese momento determinado, eso es cantidad demandada, cantidad demandada. Entonces la cantidad demandada es aquella cantidad que el consumidor en un momento dado y a un precio determinado adquiere en el mercado. Y acá también lo vemos en el gráfico, en este gráfico y en esta tabla, cómo el consumidor se va comportando, ¿no? Aquí tenemos un consumidor que cuanto más bajo es el precio, mayor cantidad del bien él querrá comprar. Y cuanto más alto es el precio, él va a comprar una menor cantidad. Entonces aquí ya estamos frente a un comportamiento inverso entre el precio y la cantidad que el consumidor desea adquirir. A mayor precio compra menos cantidad, a menor precio compra una mayor cantidad. Y por eso que obtenemos una gráfica de este comportamiento, no obtenemos una gráfica con pendiente negativa. Mientras uno sube, el otro baja. Mientras el otro baja, el otro sube. ¿Ya? Eso lo estamos viendo acá en este concepto de diferenciar lo que viene a ser la demanda y la cantidad demandada. ¿Ya? Ahora bien, igual que el productor, también el consumidor tomará en cuenta
algunos factores que influyen en su comportamiento. Por ejemplo, el precio del producto, ¿no? El consumidor también se va a ir comportando dependiendo de cómo vaya el precio de los polos en el mercado, ¿no? Entonces, si ve que el precio de los polos sube, él quiere comprar menos polos. Si ve que el precio de los polos baja, él quiere comprar una mayor cantidad de este bien. El ingreso del consumidor, caramba, no, esta pandemia ha hecho de que muchas familias, millones de familias, sí, millones de familias en el Perú, más de 6 millones de familias, de más de 11 millones que tenemos, debido a la pandemia en el 2020 y aún el año pasado 2021 y todavía este año, probablemente no se puedan todavía recuperar. ¿Recuperar en cuanto a qué? A sus ingresos. Han perdido sus empleos y todavía no los recuperan. Caso, por ejemplo, los que elaboraban en el sector turismo no recuperan sus empleos. Recién lo van a hacer a partir de del segundo semestre del próximo año, 2023. Y no lo digo yo, sino el mismo Ministerio de Economía, el gobierno, los organismos internacionales a nivel mundial. El turismo recién se irá recuperando a partir del segundo semestre del próximo año 2023. Y los que laboraban en este sector, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, todos ellos recién irán recuperando sus empleos que tenían en este sector que es el turismo, ¿no? A partir del segundo semestre del 2023. Entonces todavía siguen por ahí trabajando en lo que se pueda, ¿no? Los periodistas le llaman, se reinventan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, caramba, no, es un sector muy golpeado y lamentablemente este es un virus que nos impide viajar, nos impide trasladarnos, nos impide salir del confinamiento, etcétera. Y hacer turismo es eso, ¿no? Hacer turismo es desplazarse, viajar, conocer, interactuar, ¿no? Hacer grupos con personas que nunca de repente has conocido en tu vida, cuando viajas a otro país o cuando de otro país vienen al Perú, etcétera, etcétera. Y eso no podemos hacer porque más bien nos obligan a que estemos socialmente aislados. Entonces, todavía estas familias, al tener un bajo ingreso, entonces su demanda también va a ser baja, ¿ya? Cuando ya se recuperen, sus ingresos vayan mejorando, se vayan incrementando, inclusive su demanda va a ser mayor, ¿no? Por eso es que también el ingreso del consumidor afecta directamente la demanda de cualquier persona. Los gustos, las preferencias también, ¿no? Cuando un consumidor prefiere o tiene, no, por decisión, no, apego a consumir tal bien o tal servicio, siempre eso obedece a sus gustos y a sus preferencias. Y la demanda sobre esos bienes que el consumidor no le es agradable consumirlos va a ser pues mayor. Y a la inversa, ¿no? También la publicidad, las expectativas. Producto que se le hace una buena publicidad es un producto que va a ser consumido siempre. Muchas veces el producto entra, como dicen los que estudian marketing, entra al consumidor por los ojos, ¿no? Y eso es publicidad. Una buena publicidad incrementa las ventas y por lo tanto la demanda de ese producto. La población también. La población. La población es un factor determinante. A veces nos parece que, por ejemplo, los chinos son muy drásticos en tomar sus medidas. ¿Ustedes han visto cómo han confinado a los niños, ¿no? Frente a rebrotes de esta pandemia, ¿no? Ahora último, totalmente aislados los niños, de papá, mamá y de sus hermanitos, ¿no? Y eran llevados fuera de la ciudad, así a algunos lugares apartados, pues, de la ciudad, en un total aislamiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque son malos, son violadores de los derechos humanos, los chinos no. Ellos son conscientes que si se encadena una ola de contagios, eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. 1.450 millones de habitantes tienen razón para reaccionar de esa manera, para tomar medidas que acá a nosotros nos parecen drásticas.
pero por su población, por su población, ¿ya? Así. Su población es tan grande que cualquier sistema de salud colapsaría. Aún juntándose sistemas de salud de varios países, colapsaría por la inmensidad de la población que ellos tienen. No habría medicamentos suficientes para poder atender millones y millones de infectados. Sería una catástrofe. Así, una catástrofe, ¿no? Por eso es que, sí, repito, a nosotros nos parece, mira, los chinos, y desde el otro lado que no les conviene hacerle una mala imagen a China, aprovechan esa situación para tildarlos inclusive hasta de que no están respetando los derechos humanos, pero también, ¿no? Ven las consecuencias de un país altamente poblado. 1.450 millones de habitantes aproximadamente. Oiga, nosotros apenas somos 33 millones. Apenas somos 33 millones y no podemos con nuestros problemas. La población tiene que ver mucho, ¿no? La enorme, ¿no? Miles de toneladas de medicamentos, de vacunas que necesitarían si es que se empiezan a contagiar masivamente, porque a mayor población, mayor demanda, ¿no? Pero claro, ahí hay algunos que lo utilizan, ¿no? Así para sus fines hasta políticos, ¿ya? Eh, tenemos acá también precio de productos complementarios. Precio de productos complementarios, los bienes conexos, ¿no? Como también se le conoce los bienes complementarios. Por ejemplo, tenemos bienes complementarios, es el caso de, vamos a ponerlo así bien sencillito, ¿ya? Plato y cuchara, plato y cuchara, ¿no? Si tienes un plato, requieres la cuchara, o si tienes una cuchara, requieres un plato. Así lo vamos a considerar. A ver, supongamos, sube el precio de los platos, se compran menos platos, ¿no? Cae la demanda de cucharas, cae la demanda. ¿Por qué? Porque son bienes complementarios. Baja el precio de los platos, ¿no? Sube la cantidad demandada de platos, por lo tanto, se incrementa la demanda de cucharas. Así es como se relacionan, ¿no? Cuando los bienes son complementarios respecto a variaciones en el precio de uno de los bienes y la demanda en el otro bien. Ahora, cuando los precios son sustitutos, perdón, cuando los bienes son sustitutos, bienes sustitutos. A ver, pongamos algo también sencillito. Sencillito. A ver, vamos a decir algo sencillo. Digamos, naranja mandarina. Naranja mandarina. Dos frutas que fácilmente podrían sustituirse, ¿no? Vamos a suponer que es así. ¿Ya? Sube el precio de las naranjas. Sube el precio de las naranjas, se compra menos cantidad de naranjas, ¿no? Pero como quiera que yo debo de seguir comiendo algo de esas frutas, ¿no? Entonces, al subir el precio de las naranjas, compro menos naranjas, pero incremento mi demanda de mandarinas, incremento la demanda del otro bien sustituto. Ahora, si baja el precio de las naranjas, compro una mayor cantidad de naranjas y también mi demanda de mandarinas disminuye. Es la forma como se relaciona cuando los productos son sustitutos. ¿Correcto? Ya, listo. Por acá. Bueno, ahí hay una noticia que la pueden ustedes comentar. Y la ley de la demanda, como decíamos, algo como la ley de la oferta, aquí lo que se compara es el precio y la cantidad demandada. Al subir el precio, baja la cantidad demandada. Al bajar el precio se incrementa la cantidad demandada. Relación inversa entre precios y cantidad demandadas. La función demanda también. Relación de dependencia. No, la cantidad demandada de un bien depende del precio. Claro, aquí lo hemos simplificado. Aquí esta función la hemos resumido, porque hay más factores que influyen en la demanda de un consumidor, como ya acabamos de ver. El clima, la moda, los gustos, las preferencias, el número de consumidores que vendría a ser las poblaciones, etcétera. Pero aquí estamos simplificando esa realidad y señalando que la cantidad demandada de un bien solamente depende del precio. Al subir el precio baja la cantidad demandada, al bajar el precio sube la cantidad demandada, ¿no? Y acá también tenemos cambios en la cantidad demandada y también en la demanda. Cambios en la cantidad demandada y en la demanda. En la cantidad demandada, cuando varía el precio,
varía la cantidad demandada. Sube el precio, baja la cantidad demandada. Baja el precio, se incrementa la cantidad demandada. Acá, cambias la demanda. Ya cuando cambia en el mercado un factor que no es el precio, puede cambiar, por ejemplo, los gustos y preferencias del consumidor, ¿no? Cuando hay un bien que para el consumidor es de su agrado, es de su preferencia, la demanda de ese bien se va a incrementar, ¿no? Ahora, cuando, por ejemplo, ¿no? El clima cambia en estos meses de verano, se incrementa la demanda de bebidas heladas, ¿no? Y la curva de demanda de esos bienes que son las bebidas heladas va hacia la derecha. En cambio, en verano el consumo de bebidas calientes disminuye, por lo tanto la demanda de infusiones, no bebidas calientes, también se va hacia la izquierda, porque en pleno verano muchas personas ya no optan por consumir estas infusiones, ¿no? Así es como vemos los cambios en la demanda, cuando hay un desplazamiento de toda la curva. Ahora, la elasticidad. La elasticidad es un concepto que nos permite calcular en qué medida o en qué grado cambia, ¿no? El comportamiento del consumidor al cambiar el precio con respecto a las cantidades que él va a demandar y frente a cambios en el precio, ¿no? La relación que nos permite calcular la elasticidad precio es que en el numerador vamos a colocar la variación porcentual, ¿ya? La variación porcentual de las cantidades demandadas, variación porcentual de las cantidades demandadas, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está. Ahora, en el denominador también vamos a colocar variación, pero también porcentual, desde luego, pero ya no de cantidades, ¿no? Porque si no, esto pues siempre va a ser pues la unidad, ¿no? Sino del precio, variaciones porcentuales del precio, ¿correcto? De ahí sale el concepto de elasticidad precio de la demanda. Cuando yo verifico, comparo que al cambiar el precio de un bien, cuánto es lo que incide en el comportamiento del consumidor ante los cambios en las cantidades demandadas. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro, ¿no? Nos dice, cuando tenemos, vamos a empezar señalando la demanda de elasticidad unitaria, ¿ya? La demanda de elasticidad unitaria es cuando la variación en la cantidad es igual a la variación en el precio en términos porcentuales. Por eso aquí se dice que la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio. Si las cantidades variaron en un 20%, los precios también deberán variar en un 20%, para que cuando apliquemos esta relación, el resultado sea 1. La elasticidad precio es 1, por lo tanto, este bien tiene una demanda de elasticidad unitaria. Ahora, ¿qué sucede cuando la variación de las cantidades, ¿no?, es menor que la variación en los precios? De repente la variación de las cantidades es 10% y la variación de los precios es 30%. Estaríamos frente a este caso, donde la demanda es inelástica, ¿no? La variación porcentual de las cantidades es menor que la variación porcentual del precio. Y ahí el resultado va a ser que esa elasticidad precio va a ser menor a 1, menor a 1. Entonces, gráficamente, tenemos una curva de demanda con estas características que tiende a ser vertical, ¿no? Una pendiente bastante alta en este caso. Ahora, nos vamos al otro caso, de cuando ocurre lo contrario. La variación porcentual de las cantidades es mayor que la variación porcentual del precio. Ahí estamos frente a este caso. Variación porcentual de las cantidades es mayor que la variación porcentual del precio. Si acá, por ejemplo, es 40%, acá de repente es 10%. Cuando apliquemos esta relación, siempre vamos a tener que, ¿no?, el resultado va a ser mayor a 1, mayor a 1. Y la función demanda, su gráfica va a ser más o menos de esta forma, donde la pendiente va a ser más suave, más ligera, o en todo caso la función demanda, la curva de demanda es más horizontal, es más horizontal. Ahora, los casos extremos es cuando tenemos acá la variación de la cantidad es cero, no hubo ninguna variación, ¿ya? Entonces, si esto es cero, acá puede variar en 10, 20, 30, cualquier otro valor porcentual, ¿no? Entonces, si es cero entre alguna variación porcentual,
ustedes saben, no, ustedes son duchos en matemática, entonces acá tenemos este caso, ¿no? Donde siempre la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a cero. Cuando eso se da, estamos frente a una demanda perfectamente inelástica, ¿no? Y acá tenemos el otro caso cuando es más bien lo contrario, cuando ya la función es horizontal. Y la ley de la oferta y la demanda, aquí es cuando tenemos las dos funciones a la vez y ahí observamos que hay pues una curva de demanda y una curva de oferta y se pueden ir dando los desplazamientos de la curva de demanda o desplazamiento de la curva de oferta y eso nos va a generar la ley de la oferta y la demanda. La economía informal se da cuando las actividades no están debidamente declaradas y puede haber un sector informal y un empleo informal, lo cual nos da una economía informal. Ahora, el sector informal puede ser en el comercio, puede ser en la industria, etcétera. El empleo informal ya tiene que ver lógicamente con el trabajo, ¿no? ¿Y por qué se genera el sector informal? ¿No? Porque ahí de repente tenemos que no hay en el país una economía adecuada, no, la normatividad también no es la más apropiada y, por supuesto, no hay disponibilidad de la información respectiva. ¿Cuáles son las características? Unidades productivas, ¿no? En los hogares, la dinámica cambiante, la baja productividad, falta de acceso al crédito y otros factores, ¿no? El empleo también es informal cuando las personas, al ser contratadas, no le van a reconocer todos sus derechos laborales. El no reconocimiento de algún derecho ya hace que la persona esté laborando de manera informal. ¿Cuáles son las causas de la informalidad? Hay un bajo crecimiento en la economía, hay para algunos excesiva rigidez por parte del Estado en cuanto a normas y los costos también para formalizarse son muy elevados que establecen las autoridades, ¿no? Los costos de la informalidad es, pues, como ya lo decíamos, a veces los trámites son muy engorrosos y eso cuesta mucho y muchos pues son personas que se desaniman y ya no quieren formalizarse. En cambio, cuando hay una formalidad, hay también ciertas ventajas. Una de ellas es que hay más facilidad para poder ingresar al mercado del crédito. La ineficiencia económica también genera informalidad y, por supuesto, la informalidad es no querer muchas veces declarar la actividad para evitar pagar los tributos respectivos. Bueno, vamos ahí a dejar los jóvenes y tenemos las respuestas a las preguntas que siempre se les va a ir haciendo y ya no les quito más tiempo y estamos fuera de la hora. Disculpen más bien los 3 minutos que nos hemos pasado. Ya, gracias, gracias, gracias.